La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos, y es un gusto poder acompañarlos. Comenzamos. Una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Es que no se puede apagar el fuego con el fuego. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. En Culiacán, México, se vivieron horas de terror en medio de enfrentamientos entre criminales y la policía. Las fuerzas de seguridad habrían capturado a uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para posteriormente dejarlo en libertad por choques con hombres armados. Residentes que estaban en medio del fuego cruzado registraron con las cámaras de sus teléfonos móviles las dramáticas escenas. El miedo y la confusión se apoderaron de la capital del estado de Guerrero. Durante un par de horas, Culiacán se convirtió en un auténtico campo de batalla por los violentos enfrentamientos entre narcotraficantes y la policía. Un hombre que se movilizaba en un vehículo registró cómo fue sorprendido por los disparos. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios. En esta otra grabación, una pareja de niños se muestra desconcertada por lo que ocurre a su alrededor. Papá, ¿ya lo podemos parar? No, mi amor. Aquí quédense. Aquí en el suelo. En el suelo. ¿Por qué? ¿Ya se fueron? Vámonos. Hoy no, todavía sigue tirando balazos, güey. Los residentes corrían desesperados por las calles para resguardarse de los disparos y salvar a sus hijos del fuego cruzado. ¡Corre, corre, corre! Métanse aquí, métanse aquí. Ayúdame con la niña. Los narcotraficantes, que contaban con un arsenal de armas, recorrieron la ciudad sin cubrirse el rostro. Con una poderosa ametralladora intimidaban a los agentes de la fuerza pública. Los criminales demostraban su poderío. En sus manos la histórica Browning M2, un arma calibre 50 o 12,7 mundialmente conocida. Tiene 86 años, aunque se dice que fue diseñada hacia final de la Primera Guerra Mundial. Vehículos incendiados y varias personas muertas tiradas en las calles fueron las imágenes que se difundieron en redes sociales después de las fuertes balaceras que conmocionaron a todo el país. Pero veamos quién es Ovidio Guzmán López, liberado tras una fugaz detención en Culiacán. Conocido como El Ratón, es uno de los 4 hijos de la relación de El Chapo con su segunda esposa, Griselda López Pérez. Se cree que el narcotraficante de 29 años tiene un papel importante en el cártel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En febrero, Guzmán López fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a Estados Unidos y hace parte además de la lista de los narcos más buscados. Nacido en Badiguarato, Sinaloa, el hijo del Chapo se describe a sí mismo como un hombre al que no le interesan particularmente los lujos ni los autos deportivos. El gobierno mexicano confirmó que Ovidio Guzmán fue liberado. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión la tomó el Gabinete de Seguridad de manera unánime y que él mismo la avaló. Según agregó, la medida se tomó para evitar una masacre. Fueron horas de caos. Esta es la primera respuesta del gobierno. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla.
La información sobre la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y quien es ahora uno de los líderes del cártel de Sinaloa, trascendió rápidamente. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su liberación. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Tras horas de incertidumbre sobre lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el mandatario tuvo un cara a cara con los periodistas, que cuestionaron el actuar de las Fuerzas Armadas y la decisión del Gabinete de Seguridad sobre la liberación del narcotraficante. Con los altos mandos reunidos en la capital sinaloense, López Obrador aseguró que avaló todas las decisiones que se tomaron en medio del caos. Dijo que bajo su mandato se evitarán las masacres. Tomaron decisiones que yo respaldo y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres. López Obrador también fue cuestionado sobre el móvil del operativo que se inició en la tarde del jueves. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. Desde Culiacán, el Gabinete de Seguridad ofreció una rueda de prensa en la que aclaró que las autoridades que participaron en el operativo para capturar al hijo del Chapo fueron agredidas cuando esperaban una orden de cateo al domicilio de Guzmán. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, agregó que los uniformados actuaron de manera precipitada y con falta de planeación, desestimando el poder de la organización criminal. Están entre las hipótesis traducirlo como un Estado fallido, como un sistema fallido o como un proceso. Lo que sí fue fallido es el operativo. El secretario de Defensa confirmó además que Ovidio Guzmán nunca estuvo formalmente detenido. En los hechos, una persona falleció, 21 uniformados fueron agredidos, otros 8 fueron retenidos por delincuentes y liberados horas después, mientras que se registraron 19 bloqueos en las vías de la ciudad. Está con nosotros a esta hora Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Señor Castañeda, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Sí, muchas gracias. Bienvenido, buena tarde. Secretario, yo quisiera que empezáramos, aunque ya es momento de algunas evaluaciones, porque nos cuente qué fue lo que ocurrió ayer en la tarde en Culiacán. ¿Cuál fue el escenario que se vivió en las calles de esta ciudad? Mira, la información como autoridades que tenemos es que a partir de aproximadamente minutos antes de las 3 de la tarde empezamos a través de las cámaras del C4 a verificar o notar la presencia de vehículos con gente armada que obstruían algunas de las principales avenidas de la ciudad. Se realizó un despliegue y un operativo con autoridades de seguridad pública. Fueron agredidos en estos puntos. Se pidió apoyo a personal militar y naval y se realizó un despliegue conjunto para atender los diferentes eventos que teníamos en la ciudad. Tuvimos alrededor de 14 enfrentamientos en diferentes puntos aquí de la ciudad y se presentaron aproximadamente 19 bloqueos también en diferentes puntos de la ciudad y en las entradas y salidas de Culiacán. Aproximadamente a las 19 horas ya no se presentaron enfrentamientos y ya pudimos tener el control de ciertos lugares y obviamente que la tranquilizar a la ciudadanía y que volviera a sus actividades normales. Ahora, ¿todo esto que me está describiendo ocurrió antes de la detención de Ovidio Guzmán López? Nosotros no participamos en ese operativo, nosotros no teníamos conocimiento de ese operativo. Por lo manifestado por el secretario de Seguridad Pública, el operativo se había llevado a cabo minutos antes. Yo creo que será derivado de una investigación que realizan las autoridades federales, que en el marco de México son quienes tienen la capacidad y autoridad y marco jurídico para realizar investigaciones sobre el particular, quienes determinarán si estos eventos muy seguramente van a salir relacionados. Pero, señor Castañeda, ¿no hay una coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad en México? Es decir, los federales no le informan a los cuerpos locales, en este caso usted que es el responsable de la seguridad pública, ¿qué es lo que se está haciendo o qué fue lo que se hizo en este caso?
Hay marcos jurídicos, no están obligados, en este caso iban a realizar una operación hasta cierto punto entendemos encubierta, y no es una obligación establecer coordinación con las autoridades locales. Cuando se desencadena todo este tipo de eventos, participamos las autoridades de los 3 niveles de gobierno que teníamos presencia aquí. Derivado de la conferencia de prensa que dieron en la mañana aquí en la ciudad capital, las autoridades federales, ellos dieron cuenta que era un operativo que venía directamente desde la Ciudad de México para atender este tema. Bien, entonces todo este operativo de captura y la liberación fueron hechos por agentes del gobierno federal de México, es decir, en manos del presidente, de la Secretaría de Gobernación o secretarios de Seguridad estuvo toda esta operación. ¿Ustedes no participaron en absolutamente nada? Nosotros no participamos en el evento, en la propia conferencia. La información que vertieron las autoridades federales es que al seno del Gabinete de Seguridad fue donde tomaron las decisiones sobre el particular. Pero ustedes sí debieron asumir la seguridad ciudadana en toda la ciudad, es decir, ustedes sí guiaron esos operativos para darle tranquilidad a la gente que vive allí, en Culiacán. Así es. Eso es correcto, es un acto de jurisdicción de nosotros, ya lo que pasa en las calles en materia de seguridad, estamos viviendo temas viales, que es correspondencia, estamos ante un hecho flagrante de la atención de un delito, estaban portando armas de uso exclusivo del ejército, lo cual está penado por la ley mexicana, y obviamente ante una flagrancia contundente, pues se actuó en consecuencia. Ustedes, aunque no hayan participado en el operativo, ¿saben en este momento dónde está Ovidio Guzmán López? ¿Ustedes saben a dónde se pudieron ir quienes llevaron adelante este operativo contra los agentes federales para lograr la liberación de este hombre que es señalado de ser un criminal? No, nosotros no tenemos información sobre el particular. Tendrían que ser autoridades federales quienes den un posicionamiento sobre el particular. ¿Y usted tiene conocimiento, secretario, de si este señor es quien está ahora mismo al frente del cártel de Sinaloa, si es quien dirige las operaciones de este grupo criminal como lo hizo su padre en el pasado? No tenemos información sobre el particular. Reitero, el tema de delincuencia organizada es federal y ya serán estas autoridades quienes tendrán que dar cuenta de la investigación que han realizado. Entiendo, y por lo señalado por la conferencia de prensa de la mañana, mencionaban que el operativo se deriva de una orden de aprehensión con fines de extradición, que obviamente tendrán que dar cuenta a los autoridades federales de la investigación o los carpetas de investigación que se aperturen por este hecho y obviamente por los temas que están vinculando a proceso a esta persona. Finalmente, señor Castañeda, más allá del caso del señor Ovidio Guzmán, ¿cuál es el balance que usted puede hacer a esta hora de cómo está la ciudad, cómo están las calles? ¿Se han retomado las actividades normales después de estos hechos de violencia? Ya que están reanudando las actividades y hay más presencia de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, consideramos que están las condiciones adecuadas para que la ciudadanía comience a realizar sus actividades de manera normal. Obviamente hay cierto miedo en la misma ciudadanía por obvias razones. La intención de nosotros es garantizar la seguridad. Están por llegar a mayor cantidad de tropas en beneficio de la seguridad aquí en el estado y sumaremos esfuerzos para garantizar esa seguridad a la ciudadanía. Quiero agradecer a Cristóbal Castañeda Camarillo, es el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, por estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Avanzamos, también nos acompaña a esta hora Carlos Rodríguez Ulloa, analista de seguridad e inteligencia, miembro además del colectivo de análisis para la seguridad con democracia, y está en pantalla. Señor Rodríguez, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, un gusto saludarte desde México. Es un gusto, bienvenido. Muchos se preguntan a esta hora, tras esa decisión del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de su gabinete de seguridad, de dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán, si en realidad fue capturado en algún momento. ¿Usted qué piensa? No, yo sí creo que fue capturado. El problema fue que simplemente no se calibró la respuesta de la delincuencia organizada a nivel local, ¿no? Ellos tienen una gran capacidad de movilización y de acción, como quedó claro ayer, y esa variable, digamos, no fue considerada a la hora de planear la operación. Pero también queda en evidencia que no hubo respuesta por parte de los federales. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa dice que fueron los federales quienes adelantaron este operativo. Es decir, no había capacidad cuando se sabía que se estaba enfrentando a un criminal tan grande.
Es correcto, pero no fue un tema de capacidad, solo de capacidad, es que efectivamente fue una operación federal que supongo que pensaron que iba a ser quirúrgica, pero no planearon la salida. Y la reacción social, bueno, pues ahí están las imágenes y todos los acontecimientos desde entonces, ¿no? ¿Fue un error del gobierno dejarlo en libertad? Sí. Sí, porque el mensaje social que se está mandando es de que la política de fuerza le da resultados a grupos fuera de la legalidad. Ahora, el presidente... Y eso en realidad es un detonante que puede estimular acciones similares o de mayor calado a posterior. Es decir, un desconocimiento de los ciudadanos hacia la autoridad. Así es, pero además no solo eso, sino una afrenta a la autoridad a partir del uso de la fuerza, ¿no? Ustedes, bueno, todos pudimos ver las imágenes del nivel de armamento que tenían, la capacidad de organización, la liberación de 50 reos, en fin, una serie de elementos que muestran una capacidad de organización y de acción fuera de lo normal. El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que se tomó esa decisión después de evaluar varios escenarios, entre ellos salvar la vida de los civiles que estaban pasando por allí, que estaban cerca, y por supuesto de los funcionarios, de los efectivos policiales que estaban al frente de la operación. ¿Vale la pena esa justificación? ¿El México lo puede entender? Si bien coincido con la vida como el valor central de la sociedad, me parece que desde el Estado la función principal es ofrecer garantías para todos la población. Me parece que el Estado de Derecho no se debería de negociar, ¿no? Y ayer, a partir de una acción de fuerza de parte de la delincuencia organizada, el Estado cedió grandes espacios para promover este tipo de acciones. Ahora, quería preguntarle también, ¿qué información hay en México como tal certera? ¿Cuál es el rango del hijo del Chapo Guzmán ahora mismo en el cártel de Sinaloa? ¿Sí es él quien dirige las operaciones de este cartel criminal? No, quien dirige las operaciones del cártel es Mayo Zambada, ¿no? Que es un capo histórico, y los hijos de Joaquín Guzmán, que son 4, tienen, digamos, lugares intermedios dentro de la cadena. Tenemos, bueno, se ha filtrado información de que Ovidio se especializaba, digamos, tanto temáticamente en la cocaína y territorialmente en Culiacán. Ahora, viendo los videos que la gente pudo grabar con sus teléfonos móviles allí en algunas escenas que se vieron en las calles de Culiacán, fue bastante duro ver la capacidad, como usted lo decía, que tienen estos criminales de actuar. Eso me lleva a preguntar también a complicidad, no solo de la gente, del civil, del ciudadano que de alguna manera le tiene miedo a estos carteles del narcotráfico, sino también pudiera ser en libertad de operar por parte de los cuerpos de seguridad. Sí, ambas cosas. Digamos que la población civil ha desarrollado, ¿no?, mecanismos de interacción con estos grupos que tienen una presencia constante y permanente dentro de la comunidad. Y segundo, las autoridades locales, entiéndase municipales y estatales, pues al menos en el caso de ayer me parece que fue muy claro cómo brillaron por su ausencia. Yo quería preguntarle también, señor Rodríguez Ulloa, quisiera conocer un balance en su opinión de lo que ha sido el accionar de este gobierno, de la administración AMLO, frente al narcotráfico en México. ¿Sí se ha plantado el gobierno AMLO para combatir a estos criminales? No. De hecho, él lo dijo en la mañana y es una digamos, línea que ha mantenido desde el principio de su administración, que no iba a fomentar la violencia y que iba a, digamos, dejar, ¿no?, que estos grupos fluyeran. El problema con esto, pues, es que hemos visto en esta semana 3 o 4 eventos que muestran la capacidad de movilización de estos grupos y lo complicado que es ejercer el Estado de Derecho desde el Estado, cuando estos grupos a partir de la fuerza tienen control territorial sobre extensas comunidades en el país. ¿Usted cree que si se mantiene esa política del gobierno AMLO, van a crecer en territorio estos grupos criminales? Es decir, ¿van a seguir captando jóvenes, por ejemplo, que se ven cautivados por la vida de un narco, por ejemplo, que tienen mucho dinero?
Sí, claro. No solamente van a crecer en territorio y en extensión, el problema es que van a crecer los conflictos entre ellos. Y eso es un fenómeno que hemos visto en este último año. Se ha extendido los conflictos entre ellos, ¿no? Y por lo tanto las muertes de civiles inocentes en estos enfrentamientos. Es decir, se está exponiendo el gobierno AMLO a tener un problema adicional más adelante, que es, por ejemplo, el reclamo de Estados Unidos o porque no se hace nada contra el narcotráfico. Claro, sí, sin duda. Eso es un hecho que no tardaremos en ver la respuesta del gobierno estadounidense ante este fenómeno. Bien, vamos a agradecer a Carlos. En el radar, nada más para que lo tengas como contexto, en el radar se habla de que se va a recuperar la certificación antidrogas, ¿no? Eso es algo que está como en el ambiente, digamos. Bien, vamos a agradecer a Carlos Rodríguez Ulloa, es analista de seguridad e inteligencia, miembro del colectivo de análisis para la seguridad con democracia, por compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Buena tarde. Y cuando son las 5:23 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otras noticias que también hacen parte de la agenda informativa de hoy. Es noticia el caos que reina en Barcelona. En paralelo a la concentración principal se produjeron disturbios. Hasta el momento hay 35 heridos, 10 detenidos y 4 sancionados. Hoy, como estaba previsto, 5 marchas se reunieron en la capital catalana para la mega protesta convocada en rechazo a la decisión judicial en contra de 9 líderes independentistas. Anoche volvieron a darse altercados. Al menos 42 ciudadanos resultaron heridos, según el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, y 16 detenidos, según informó el Ministerio del Interior. Esta tarde, como saben, han confluido en Barcelona diversas marchas que arrancaron en días pasados y que han congregado a centenares de miles de personas. Más de 500.000 personas, según la Guardia Urbana. La primera conclusión es clara. No se alcanzan los registros de otras manifestaciones similares, como las de las últimas diadas de 1.800.000 personas, 1.800.000 personas en 2014 y 600.000 personas el pasado 11 de septiembre. Se trata, evidentemente, del legítimo derecho constitucional de manifestación garantizado en todo Estado social y democrático de derecho. Hoy se ha llevado a cabo también una huelga en toda Cataluña. En cuanto a su incidencia y seguimiento, ha estado por debajo de las previsiones que manejaban las fuerzas y cuerpos de seguridad. El balance a esta hora podemos afirmar que es el siguiente. Tráfico ferroviario. Solo cabe destacar que se ha cerrado la estación del Paseo de Gracia en Barcelona. Los servicios mínimos establecidos en Renfe y Rodalies se están cumpliendo y no hay retrasos. Cataluña amaneció este viernes en paro general. Desde primeras horas del día, manifestantes pro independencia bloquearon pacíficamente las entradas a la ciudad de Barcelona. Lugares turísticos como la iglesia de la Sagrada Familia fue clausurada por las protestas. Decenas de turistas se vieron afectados por la medida. Esto es un poco extraño, pero no creo que estemos en peligro, así que la situación es bastante normal aquí. Y es que a la capital catalana arribaron 6 movilizaciones desde diferentes puntos de la comunidad. Una sensación increíble, o sea, ver cómo cada pueblo que pasamos la gente se iba uniendo, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Ciutat Badia, Barcelona a la entrada, o sea, algo impresionante. Rechazan la condena contra los líderes del fallido referendo independentista de 2017. Es una amenaza para la libertad de todos. Que unos pocos se quieran imponer, que no permitan el ejercicio de una democracia que fue el 1 de octubre. En fin, creo que peligran las libertades y no solo la de expresión, sino todas. Mientras que desde el gobierno español se hizo un llamado a mantener la paz en la ciudad. Este derecho de manifestación debe ser protegido por todos los poderes públicos y así lo hace el gobierno de España. Y debe también ser ejercido, eso sí, de modo absolutamente pacífico. Pese a estas declaraciones, algunos focos de violencia se han registrado en Barcelona.
La huelga general ha afectado principalmente a los servicios de transporte. El aeropuerto El Prat ha cancelado al menos 55 vuelos. También es noticia el envío de una comisión de la ONU a Ecuador para investigar los hechos de violencia registrados durante los 11 días de protesta contra las medidas económicas implementadas por el presidente Lenín Moreno. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos enviará el domingo una misión a Ecuador para investigar la violencia cometida durante las recientes manifestaciones. La decisión responde a una petición emitida por el gobierno ecuatoriano. Recibimos acusaciones de violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad estatales e informes de crímenes cometidos por terceros. Ecuador estuvo paralizado durante casi 2 semanas, con violentas manifestaciones contra la eliminación de subsidios a combustibles y las consecuentes alzas de los precios, que causaron 8 muertos y más de 1.300 heridos en 12 días. También nos preocupan los informes que dan cuenta de detenciones en Ecuador, incluidos actores políticos y representantes en relación con las recientes protestas en el país. El equipo de ONU estará integrado por 3 personas y se quedará en el país hasta el 8 de noviembre. Durante su visita intentará reunirse con responsables del gobierno y de los indígenas, así como representantes de la sociedad civil, periodistas y otros actores. Es noticia el anuncio del Tribunal Constitucional de Perú que fijó para el día martes, el 29 de octubre, la sesión en la que anunciará si procede o no una medida cautelar solicitada por el presidente del Congreso, el opositor Pedro Olaechea, de suspender la disolución decretada el pasado 30 de septiembre por el presidente Martín Vizcarra. Sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda referida al proceso competencial antes mencionado, el día martes 29 de octubre. También es noticia Argentina, que entró en la recta final para las elecciones presidenciales del próximo domingo 27 de octubre. En la celebración del Día de la Lealtad Peronista, la fórmula integrada por Alberto y Cristina Fernández lanzó su nuevo grito de propaganda. Dice así: la opción tras 4 años de sumisión. La exmandataria acompañó al candidato del Frente de Todos en el acto realizado en La Pampa, en el que aseguraron que ser favoritos no es suficiente y que necesitan más respaldo para consolidar un triunfo en primera vuelta. El actual mandatario y candidato a la reelección, Mauricio Macri, por su parte avanzó en la marcha del Sí se puede, con un discurso orientado a la posibilidad de recuperar económicamente la nación. La política, entiéndalo, presidente, exige no mentirle a la gente, exige comprometerse con la gente. Se ha cansado de decir mentiras, llegó mintiendo, iba a un debate y sigue mintiendo. Y dice que tomó la deuda que tomó para pagar la deuda que contrajimos nosotros. No le pregunten dónde estaban en octubre del 2019. Le van a contestar: estábamos haciendo que escuche todo corriente que estábamos haciendo. Claro que sí, patria todos juntos. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer la primera pausa para comerciales aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla @NTN24, @NTN24BE, con información focalizada, especializada en Venezuela. Y mi cuenta personal, @CESánchezM. Al regreso, sentencia al hermano del presidente de Honduras. La Corte del Distrito Sur de Nueva York lo declaró culpable de narcotráfico. Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, es culpable de todos los delitos que le imputó el gobierno de los Estados Unidos. Así lo decretó hoy el panel de jurados a cargo de su causa ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Los abogados de alias Tony dijeron a NTN24 que los testigos de la Fiscalía mintieron y reafirmaron que su cliente es inocente. Alejandro Rincón, nuestro periodista en La Gran Manzana, tiene la información. Alejandro.
Hola, feliz tarde de viernes para todos. En el día número 11 del proceso y en el segundo consecutivo de deliberaciones de los jurados, llegó el veredicto. Culpable de todos y cada uno de los 4 cargos impuestos por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Juan Antonio Hernández. El primero de ellos, el de la importación o distribución de cocaína con destino final hacia los Estados Unidos. 2 más por posesión y uso de armas y 1 más por mentir a las autoridades federales de la Unión Americana. En el momento cuando llegó la entrega de esa decisión del panel de jurados, el acusado Juan Antonio Hernández estuvo tranquilo. Prácticamente no había una reacción de emoción en su rostro. Estaba completamente enmudecido y pocos metros detrás de él, su familia, su mamá y varios integrantes de la familia Hernández que estuvieron en la sala del juez Kevin Castle. Allí también hubo tranquilidad de parte de la familia, no hubo drama dentro de la corte en el momento de la lectura o de la entrega de la decisión por parte de los jurados. A la salida de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde nos encontramos ahora, logramos obtener la reacción de uno de sus 2 abogados, quien comentó lo siguiente sobre el veredicto entregado hoy. No estamos de acuerdo con la decisión. Tenemos mucho respeto por los jurados. En mi opinión y en la opinión de Omar Malone, mi co-counsel, mi asocio aquí, los testigos mintieron y mintieron y mintieron. En mi opinión, en nuestra opinión, Antonio Hernández es inocente. El veredicto también llamó la atención de la comunidad hondureña residente en los Estados Unidos e incluso algunos ciudadanos del país que viajaron con el objetivo específico de llegar a la ciudad de Nueva York para estar en el momento cuando se entregara el veredicto. Hablamos también con el pueblo de Honduras sobre lo que para ellos significa que Tony Hernández haya sido declarado culpable de todos los 4 cargos en su contra. Y tenemos fe que esto solo es el inicio, porque Tony Hernández solo es como la punta del iceberg. Realmente hay mucha corrupción y hay muchos que tienen que venir acá. Los abogados defensores de Juan Antonio Hernández aseguran que van a apelar esa decisión por considerarla injusta y además por considerar que el caso presentado por la Fiscalía presentó graves vicios. Por el momento, la próxima cita que tendrá lugar en corte será el 17 de enero de 2020, cuando el juez Kevin Castle ha previsto que anunciará la sentencia en contra de Juan Antonio Hernández. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, y el presidente de Honduras rechazó la sentencia de la justicia estadounidense en contra de su hermano. Esta tarde, en rueda de prensa, el mandatario cuestionó el fallo que, según él, fue emitido con base en declaraciones de criminales. En nombre de mi familia y como un tema personal, decir que recibimos con tristeza el veredicto de la Corte de Nueva York. Pero es un veredicto, es un fallo. No puedo dejar de decir que el jurado decidió tristemente creer en la palabra de personas que se han declarado asesinos confesos, narcotraficantes, que han tenido como objetivo golpear a mi familia como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. Quiero dejar claro al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, este veredicto no es en contra del Estado de Honduras. En esta parte nos acompaña Raúl Pineda, analista político y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí está en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes. Bienvenido, es un gusto. Lo primero, el presidente Juan Orlando Hernández rechaza el fallo a la vez que lo acepta. Dice que lamentablemente el jurado tomó una decisión basada, por supuesto, en testigos que él considera que mintieron y que tenían el objetivo de dañar a su familia, es decir, de alguna manera dañarlo a él también. ¿Usted cómo ve esta situación que enfrenta el mandatario de Honduras, a Juan Orlando Hernández? Bueno, ni la defensa ni el propio presidente pueden decir lo contrario. Lo natural, lo lógico, lo explicable es que ellos
sean detractores de la resolución emitida por la Corte de Estados Unidos. En el caso de Tony Hernández, el criterio generalizado era que iba a ser condenado. Iba a ser condenado por dos razones. Primero, porque la defensa no fue precisamente de lo mejor. Ni siquiera cuando se le pidió que hablase al jurado, se le permitió a Tony Hernández pronunciar una declaración de inocencia. Y la defensa no presentó ningún elemento probatorio que enervase, que destruyese el testimonio de estos narcotraficantes que de manera voluntaria se presentaron ante las Cortes de Estados Unidos. Pero el problema es mucho más grande. Es el segundo pariente de un presidente de Honduras que ha estado condenado por la justicia norteamericana. Recuérdense que hace poco fue condenado Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo, y que hoy el hermano del presidente actual resulta condenado, lo que nos pone a pensar que hay todo un sistema estructurado para favorecer actividades criminales donde todavía no se sabe si por acción, por omisión o eran ignorantes los que debieron actuar en una acción de interdicción del narcotráfico, no hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, señor Pineda, escucho al presidente y lo que él quiere decir es, todo fue un plan para dañar a mi familia, para dañarme a mí, al gobierno, por las acciones que han adelantado en contra del narcotráfico. ¿Eso se siente en Honduras? ¿Las acciones del gobierno de Juan Orlando Hernández en contra del narcotráfico? No, definitivamente no. Es decir, se presentan algunas estadísticas, pero por ejemplo Costa Rica y Panamá, que no tienen fuerzas armadas, incautan el doble de clorhidrato de cocaína que se decomisa en Honduras. El gran problema de Honduras es que las avionetas que salen de Colombia o de Venezuela tienen que retanquear necesariamente en el territorio hondureño o en Nicaragua porque se les termina el combustible. Este es es obligado que tienen que buscar una plataforma de apoyo logístico en Honduras, y si pueden tener protección o facilidades de transporte, pues mucho mejor. Yo siento que el problema es sumamente complejo, que apenas se ha revelado parte de esa contaminación estructural que genera el tráfico de drogas ilegales y la actividad política, originado fundamentalmente en la ambición de la clase política, en su depravación y en el enorme costo de las campañas que nosotros utilizamos cada vez más caras, imitando las campañas políticas de los Estados Unidos. Señor Raúl, el nombre del propio presidente Juan Orlando Hernández se ventiló en ese juicio en contra de su hermano Juan Antonio Hernández. Algún testigo dijo que la campaña de Juan Orlando Hernández había recibido dinero y que de alguna manera el presidente sabía de lo que pasaba con el narcotráfico. ¿Cree que más adelante, tras esta condena a su hermano, pudiera el presidente enfrentar también a la justicia estadounidense? Yo creo que los riesgos de que el presidente Hernández tenga que responder ante una corte norteamericana son reales. Más de 100 veces fue mencionado su nombre durante el desarrollo del juicio, y hay que reconocer que como individuos ni Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo, ni Tony Hernández tenían ningún valor para el crimen organizado. Valían por su relación familiar y por la cantidad de favores que podían dispensarles desde su posición de personas cercanas al poder. Y esto no solo pasa en Honduras, han habido cuestionamientos igualmente en México, en Colombia tenemos el caso del expresidente Samper. Es un tema que debe ser estudiado por las universidades y por los cientistas sociales para preservar la sociedad de este tipo de contaminación. El problema es que en un país pobre, con una legislación relativamente tolerante, con un sistema de interdicción sumamente permeable, se convierte en un paraíso de la narcoactividad, y que eso nos causa un gran daño porque va a reducir la ayuda internacional y va a reducir drásticamente la inversión extranjera, lo que va a derivar en menos trabajo para la ciudadanía.
Fíjese, señor Pineda, usted me hablaba de un problema de contaminación de la clase política, política que está en el poder para favorecer a grupos criminales en Centroamérica. Y quería preguntarle, una vez que se da esta sentencia en contra del hermano del presidente Juan Orlando Hernández, y por supuesto que vimos durante el juicio a hondureños residentes en Estados Unidos manifestarse a las puertas de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pidiendo incluso que Juan Orlando Hernández salga de poder. Quería preguntarle por la estabilidad del país tras esta sentencia. ¿Pudiera venírsele una avalancha de más manifestaciones en Honduras al presidente? Mire, manifestaciones van a haber, de hecho, a partir de las 4 de la tarde de este día, hay una convocatoria a nivel nacional por parte de partidos de oposición para tomas de carretera, quemas de llantas y en alguna medida generar una suerte de inestabilidad política. Pero el presidente Hernández ejerce un control absoluto sobre las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y el aparato de seguridad del Estado, y tenga la seguridad que por esa ruta no va a ser desestabilizado el gobierno. Sí, va a haber una serie de contratiempos, una serie de limitaciones en la circulación, pero la posibilidad de que por la vía de una movilización nacional se vote el gobierno, eso lo vemos muy, pero muy remoto. Usted ese análisis que hace sobre la mala imagen del país que pudiera alejar la inversión, ya eso se está viendo, ya la gente no quiere invertir en Honduras precisamente por esa mancha del narcotráfico en las altas esferas del poder. Bien, estábamos conversando con Raúl Pineda, es analista político, además profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tras este fallo que emitió el jurado a cargo de la causa en contra del hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Hablamos de Juan Antonio Hernández, conocido como Tony. Así fue señalado durante las audiencias de juicio en la Gran Manzana, en Nueva York, y termina ya condenado por todos los delitos que le imputó la justicia estadounidense. Estamos hablando de delitos relacionados con el narcotráfico. Recuperamos la comunicación con el señor Raúl Pineda. Señor Pineda, le preguntaba, porque usted me hacía referencia a la mala imagen que tiene Honduras por este tema de la permeabilidad que ha tenido el narcotráfico en las altas esferas del poder en su país. Y quería preguntarle que eso, usted decía, podría tener un efecto negativo, la gente no va a querer invertir en Honduras. ¿Eso ya se está viviendo? Por supuesto, el propio gobierno oficialmente ha reconocido que la inversión extranjera este año bajó un 40% con respecto a la inversión extranjera del año pasado, que de por sí ya era mala. Entonces, el impacto económico que va a tener este tipo de escándalos, obviamente se manifiesta en la negativa de los inversionistas a traer su dinero a un país donde cualquier cosa puede pasar y donde tenemos una gran incidencia de lavado de activos que constituyen empresas que compiten con empresas que trabajan legalmente y compiten en una enorme ventaja sobre ellos porque su interés no es vender ni producir, sino que lavar. Entonces esto ya se está sintiendo, esto no es una novedad y eso está generando que en un país pobre como Honduras los niveles de inconformidad social vayan aumentando de manera exponencial. Bien, quiero agradecer a Raúl Pineda, es analista político, además profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. A la orden. Hasta la próxima. El presidente estadounidense Donald Trump evadió responder preguntas hoy sobre Ucrania Gate, pero argumentó o aumentó en este caso sus críticas a Nancy Pelosi, es la líder de la Cámara de Representantes, y la tildó de loca. Trump dice que los demócratas son antipatrióticos. La escalada de insultos del Ejecutivo ocurre tras una tensa reunión en la Casa Blanca y mientras avanza la investigación del juicio político en contra del mandatario republicano. Emiliana Molina, nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, en Washington, tiene el reporte. Emiliana, buena tarde. Así es, pues insultos y división entre los demócratas y los republicanos, pero incluso dentro del propio partido del mandatario estadounidense Donald Trump. En las últimas horas, tras las declaraciones de Mick Mulvaney, el jefe en funciones del gabinete del presidente estadounidense, pues algunos republicanos han estado o han demostrado su posición en contra de este tipo de declaraciones después de que Mulvaney aceptara de cierta manera que sí hubo un quid pro quo
entre el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano. Entre los republicanos que se han pronunciado en contra de estas declaraciones están Adam Kinzinger, quien dijo que estas declaraciones eran bastante preocupantes, y también la senadora republicana Lisa Murkowski, que dijo que no se debe frenar ningún tipo de ayuda militar designada por fines políticos y punto. Y así vamos viendo un efecto dominó entre el Partido Republicano. El presidente estadounidense Donald Trump evadió responder preguntas sobre la controversial declaración de Mick Mulvaney el día de ayer en la Casa Blanca. El profesor de American University, Emilio Viano, experto en el Departamento de Justicia, Ley y la Sociedad, cree que el jefe del gabinete en funciones, Mick Mulvaney, no estará mucho más tiempo en su cargo, tras admitir públicamente que la Casa Blanca frenó $390 millones en ayuda militar a Ucrania mientras culminaba una investigación con el Departamento de Justicia. Ellos están intentando de minimizar lo que él dijo. Inmediatamente la oficina legal de la Casa Blanca se distanció de él. Ahora muchos de los demócratas lo están criticando. Puede ser que su permanencia en la Casa Blanca como, digamos, jefe de gabinete no va a durar mucho más. Mulvaney, con un rostro nervioso, intentó restarle importancia a la llamada entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano el 25 de julio. Si otros países estaban participando en apoyo de Ucrania o si estaban cooperando en una investigación en desarrollo con nuestro Departamento de Justicia, usted describió esto como quid pro quo. Esto es como parte de la investigación del servidor demócrata. Esto ocurrió. Nosotros hacemos esto todo el tiempo. Con política exterior estamos reteniendo dinero al mismo tiempo. ¿Para quién era? Para los países del Triángulo Norte. Horas más tarde, en un comunicado de la Casa Blanca, se retractó de lo dicho, culpando a los medios de comunicación por malinterpretar sus palabras. No obstante, expertos aseguran que de comprobarse los hechos es una violación a las leyes estadounidenses. Cuando se trata de un interés personal, yo quiero ganar y voy a hablar a un Estado soberano diciéndole me ayuden a obtener información negativa, mismo a inventarla si es posible, para que yo pueda eliminarlo de la carrera. Esto es otra cosa, una cosa claramente ilegal. Tanto así que el jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dijo que las cosas para Trump no pintaban muy bien. La idea de que asistencia militar vital sea retenida por una razón política, por la razón de servir la campaña de reelección del presidente, es un incumplimiento fenomenal de su deber de defender nuestra seguridad nacional. Y aseguran que simple y sencillamente violó la ley. Todo ahorita lo que estamos oyendo de la misma gente de él, no de nosotros, de él, es que este presidente ha jugado muy suciamente y ha quebrado la ley. Este fin de semana, Mick Mulvaney irá a Camp David con algunos republicanos para intentar enmendar esta situación y planear estrategias a futuro mientras avanza el juicio político. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Hasta pronto. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en la capital de los Estados Unidos. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en un evento en Miami. Allí se refirió a la elección de Venezuela para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Paola Serna, nuestra periodista en la Florida, tiene toda la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El secretario Luis Almagro manifestó como contraproducente el hecho que Venezuela haya sido aceptada y ahora haga parte de este Consejo Permanente de Derechos Humanos de la ONU. Aseguró que se trata de un régimen que viola constantemente los derechos humanos y además que ha sido acusado de crimen de lesa humanidad. Definitivamente es muy contraproducente para el sistema de Naciones Unidas incorporar a sus dinámicas de protección de derechos humanos y un instrumento como es el Consejo de Derechos Humanos, un país violador sistemático de derechos humanos, un país que tiene una dictadura cuyos dictadores están acusados de crímenes de lesa humanidad, que esos que están acusados de crímenes de lesa humanidad estaban sentados en el asiento de Venezuela durante la elección. Eso definitivamente es malo para el sistema, es completamente contraproducente para el mismo y definitivamente para el sistema sería bueno que, así como se dio la expulsión de Libia en año anterior, se dé la expulsión de Venezuela también del Consejo. Almagro también manifestó que le haría muy feliz la implementación total del TIAR, este instrumento recientemente aprobado por la OEA que contempla el uso de la Fuerza Armada ante una posible intervención en Venezuela.
Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Buena tarde. En la Florida, tiempo de una nueva pausa para comerciales aquí en la tarde, y al volver, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a nuevas manifestaciones. Tenemos eso y más en minutos aquí en la tarde. Países de la región rechazaron la incorporación del régimen de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, advirtiendo que fue ignorado el duro informe de Michelle Bachelet. El canciller de Colombia, por ejemplo, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el régimen de Maduro no tiene ni los requisitos ni la autoridad moral para ocupar un escaño en este organismo. El Grupo de Lima se unió también a esta condena. En la misma línea se pronunció el gobierno de Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que tomará medidas para impedir que el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas legitime a Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, dijo que el ingreso del régimen venezolano es un fuerte golpe para las víctimas del régimen. También en Venezuela, sectores críticos a Maduro se mostraron indignados por el escaño que logró el régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pese a los abusos denunciados por la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Mientras que Nicolás Maduro calificó esta elección como una gran victoria de la que él llama la diplomacia de paz. Venezuela hará parte de este organismo por los siguientes 3 años. Hoy hemos tenido una gran victoria en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Venezuela ha sido electa por el mundo para un puesto permanente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Victoria de la diplomacia de paz, enfrentando el complot, la conspiración, la campaña brutal del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, de Donald Trump. Una campaña de presión, de persecución contra los países del mundo, los gobiernos, a la cual se sumó el Fondo Monetario Internacional. Nos acompaña Beatriz Borges, directora del venezolano Centro de Justicia y Paz, CEPAZ. Señora Borges, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Feliz tarde. Maduro dice que el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es una victoria de la diplomacia de paz. ¿Usted qué responde? Bueno, para entender lo que pasó el día de ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hay que entender que es un mecanismo compuesto por los estados y que lamentablemente todavía las prácticas de intercambios de votos son las que privan en ese espacio. El gobierno de Nicolás Maduro no ganó porque haya o porque cumpla los requisitos de promoción y garantía de los derechos humanos para ocupar una silla en el Consejo de Derechos Humanos. Ellos obtuvieron ese resultado por una práctica o una mala práctica de intercambio de votos que ocurre con estos pactos políticos que hay en estos organismos de Naciones Unidas y que lamentablemente en este caso privilegiaron a un Estado que no cumple los requisitos para sentarse en esa silla. Pero lo menos que se puede calificar es como una victoria. Primero, creo que es un mensaje nefasto de una organización como las Naciones Unidas que nació para dar respuesta a grandes crisis de derechos humanos como la que está viviendo Venezuela. Y este mensaje es un contrasentido. Después de tener en el mes de julio un informe que da pie o que da la documentación sobre lo que son las violaciones sistemáticas generalizadas en Venezuela, no tiene sentido. Es incoherente que se le dé a Venezuela un espacio en el Consejo de Derechos Humanos. La presencia del gobierno venezolano en este Consejo lo que hace es disminuir, afectar la integridad de un órgano tan importante y llamado a hacer el ejemplo o que se sienten los países que van pauta del ejemplo en materia de derechos humanos. Ahora, señora Borges, que todavía se negocie políticamente votos en un tema como los derechos humanos, ¿qué nos deja para las sociedades de este lado del mundo, de América? Yo creo que sin duda es un reto para las mismas Naciones Unidas entender que esos espacios deben servir y deben privar primero los criterios técnicos, y creo que el paso que dio Costa Rica es un ejemplo de que sí hay compromiso con los derechos humanos. La candidatura de Costa Rica elevó su voz a decir no pueden ocupar este espacio estados que no cumplan con los derechos humanos, y la idea
el apoyo de más de 96 países a la candidatura de Costa Rica te muestra que hay muchos países que no están dispuestos a cumplir ese pacto, o que ese pacto político de intercambio de votos no puede ir encima de lo que son los compromisos y las obligaciones en materia de protección y promoción de los derechos humanos que deben ser cumplidas por los países miembros del Consejo de Derechos Humanos. Ahora, no se le avecina nada fácil este panorama al régimen de Nicolás Maduro, que debe sentarse en un Consejo de Derechos Humanos de cuyo dirigencia se emitió ese informe lapidario sobre la situación de Venezuela. Es decir, es un escenario también, por ejemplo, para que Michelle Bachelet y todo su equipo pueda seguir combatiendo los abusos en Venezuela. Así es. El hecho de que Venezuela se siente o no se siente no va a quitar esa conducta que el gobierno venezolano ha tenido durante años de sabotear y de focalizar las labores de monitoreo que se han hecho desde el Consejo de Derechos Humanos. Tampoco va a impedir que se dé este mecanismo de investigación, como es la misión de determinación que se aprobó en la resolución del 27 de septiembre. Tampoco va a impedir que la oficina siga monitoreando los derechos humanos y que durante el 2020 y también a finales de 2019 se den todos estos mecanismos de informes, de reportes. O sea, Venezuela va a estar en la agenda del Consejo, y el que Venezuela esté sentado en ese Consejo lo va a poner mucho más cerca del escrutinio de los estados que conforman ese Consejo de Derechos Humanos. Y esperamos que ese escrutinio demuestre que no es un país que no está comprometido, que no está dispuesto a cooperar, que ya lo dijo públicamente, que no está dispuesto a cooperar con estos mecanismos de investigación, y que ese incumplimiento, esa no cooperación se traduzca en más presión internacional, en la respuesta con los mecanismos creados. La misma resolución del 27 de septiembre establece que si no hay progresos en los términos de la misión de investigación, se considerará la creación de la misión de determinación de los hechos, se considera la comisión de investigación, que es un organismo de mucho más peso al año de terminación de esta misión. O sea, lo logrado ya en el Consejo, que son las resoluciones del 26 y el 27 de septiembre, son pasos importantes, y no van a ser afectados por los resultados del día de ayer en la votación para que Venezuela tuviese una silla en el Consejo. ¿Cómo funciona ONU? Es decir, esto es una decisión, el ingreso de Venezuela es una decisión irreversible. Por ejemplo, Brasil dijo que va a hacer todas las gestiones para que este ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos no legitime a Maduro. ¿Se puede hacer algo más? Bueno, definitivamente el Consejo va a tener muchas oportunidades para hacerlo. El Consejo de Derechos Humanos, como digo, durante lo que queda 2019 y 2020, vamos a tener durante todas las sesiones del Consejo de Derechos Humanos posibilidades, porque está establecido en las resoluciones que se aprobaron, de conocer la situación de Venezuela, de hacer reportes específicos. Hay un mandato específico de hacer un reporte sobre el acceso a la justicia, hay otro mandato específico sobre el tema del arco minero. Además está la misión de investigación o la misión de determinación de los hechos, que va a hacer investigaciones sobre torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas. Todo eso va a ser conocido por el Consejo, ya está agendado en la resolución que fue aprobada. Es decir, Venezuela se va a sentar en ese Consejo, pero también va a ser monitoreada, también va a haber un seguimiento cercano de lo que está pasando a nivel interno, y eso la pone en una condición de mayor control o de mayor evaluación por parte de los miembros del Consejo. Y esperamos que también eso se traduzca en una exigibilidad en cuanto a sus obligaciones, en cuanto a su responsabilidad de cooperar, que fue lo establecido en la resolución del 26 de septiembre. En esta ola de críticas que surgió, por supuesto, a raíz de esta designación o el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la gente se pregunta cómo quedan las víctimas, y uno se pregunta también si esto no es un mal ejemplo para las víctimas de violación de derechos humanos, y sobre todo porque ya ONU, a través del Consejo de Derechos Humanos, a través de Michelle Bachelet, puso el resaltador sobre Venezuela. ¿Esto no es un mal ejemplo para el resto del mundo? Bueno, es una práctica lamentable que ha permitido no solamente que Venezuela, sino que otros estados que no cumplan derechos humanos se sienten en la silla del Consejo. Es un mensaje nefasto, es un mensaje incoherente y es un contrasentido, y le da la espalda a millones de venezolanos que hoy sufren y mueren por una emergencia humanitaria compleja y por un régimen que viola masivamente los derechos humanos. Sin embargo, el mensaje para mí principal, y como venezolana, y como defensora de derechos humanos, es que
a pesar de este contrasentido, existe un mecanismo creado por ese mismo Consejo de Derechos Humanos, que es la misión de determinación de los hechos. Existe una aprobación a través de esas resoluciones del monitoreo de la Oficina de Alta Comisionada en el terreno en Venezuela. Existen también aprobados la posibilidad que se hagan informes sobre Venezuela. Existe también el acuerdo de que haya la visita de más de 10 mandatos especiales a Venezuela en los próximos 10 años. O sea, ese mismo consejo donde el gobierno venezolano tratará de sabotear, tratará de obstaculizar, tiene mecanismos de carácter independiente que van a seguir presionando la situación de Venezuela. Y yo lo que creo es que hay que aferrarnos a eso. Si bien es cierto, organismos como Naciones Unidas representan desafíos en cuanto a los propósitos que fueron creados, que fue la paz, la democracia y los derechos humanos y el desarrollo, es necesario que digamos, veamos la parte que ha funcionado para Venezuela, que tiene que ver con este trabajo concreto que va a realizar el Consejo de Derechos Humanos, los mecanismos especiales y los mecanismos creados para atender la crisis de Venezuela. Hace referencia, me imagino, a la comisión, esa delegada que dejó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, tras su visita a Venezuela. Hay un trabajo que está en marcha de seguimiento a la situación de violación de derechos humanos. Ahora, la pregunta es, ¿el régimen de Nicolás Maduro desde ese asiento se puede oponer, puede interferir, puede prohibir que esa comisión siga trabajando en Venezuela? Bueno, son dos cosas. Uno es la misión de determinación de los hechos, o el Fact-Finding Mission, que fue creado por la resolución del 27 de septiembre. Esa misión es una misión independiente de investigación que va a funcionar y el resultado de ayer no le afecta. Es decir, ya esa fue una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos y está en funcionamiento para Venezuela y tiene funcionamiento hasta septiembre del año 2020, donde deberá presentar su informe final. La otro mecanismo es la presencia de la oficina de la alta comisionada en Venezuela. Hubo una resolución del día anterior, que fue el 26 de septiembre, donde hay un compromiso expreso del gobierno de Nicolás Maduro de cooperar con esa oficina en el terreno. Es decir, hay una resolución que establece esa cooperación. Ambos mecanismos, ambos espacios van a servir para proteger los derechos humanos de los venezolanos, para investigar, incluso a pesar de que el gobierno dijo expresamente que no va a colaborar con el mecanismo de la misión de determinación de los hechos, eso no va a limitar que este mecanismo opere incluso fuera de Venezuela. Entonces, yo creo que los venezolanos tenemos que aferrarnos a estos mecanismos tan importantes, a estas oportunidades que va a dar el Consejo de Derechos Humanos y que va a ser el mismo Consejo de Derechos Humanos de los que hoy ellos dicen ser triunfantes en sentarse, el que va a evidenciar, el que va a hacer un escrutinio cercano de lo que es actualmente y ha sido el comportamiento del gobierno venezolano en la violación de los derechos humanos y el que seguramente demostrará esta no creíble intención de cooperar y de respetar los derechos humanos en Venezuela. Sé que muchos venezolanos, señora Beatriz, que están viendo y van a ver más adelante en las plataformas digitales esta entrevista, por supuesto, van a llegar a la conclusión de que no todo está perdido a pesar de que se haya tomado esa decisión de que el régimen de Venezuela ocupe un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahí está en pantalla, es Beatriz Borges, directora del venezolano Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, a quien le agradezco mucho que haya apartado unos minutos de su tiempo para conversar con nosotros aquí en la tarde. Será hasta la próxima. A ustedes, gracias. Hasta la próxima. Hay conmoción en Venezuela por el asesinato del exconcejal Edmundo Rada, quien fue hallado parcialmente carbonizado y con 2 disparos en la cabeza en Caracas, en la capital venezolana. Sus familiares denuncian que el dirigente se sentía perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Lo recuerdan como un gran luchador social en Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. El siguiente es un informe de nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. El exconcejal Edmundo Rada se sentía amenazado. Su hermano señala que días antes funcionarios policiales le habían tomado fotos en una protesta. Nuestro gran temor surge a partir de una protesta que realizó él con la diputada Manuela Bolívar en el barrio Mezuca, en Barrio, donde hubo efectivos del FAES que le tomaron foto directamente a él y a la diputada Manuela Bolívar. Desde allí viene su temor y viene el temor de todos nosotros y bueno, estamos alertando a todos nuestros dirigentes de que se cuidaran porque habían tomado fotos ese día allí en Mezuca. Lo había manifestado y me lo hizo saber a mí y a su señora compañera, a su querida esposa.
Algunos diputados creen que hay una vinculación política en este asesinato. Otros creen que es necesario adelantar las investigaciones. Ahora, yo no tengo la menor duda, yo no me equivoco, yo estoy seguro que la muerte de Pipo tiene una motivación política. Sí la tiene. Esto no tiene perdón. Oye bien, Nicolás, esto no tiene perdón. Y aquí tendrás que pagar algún día todas estas cantidades de muertes injustas. Que se aclare esta situación que para nosotros en nuestra organización y en el país, hasta en el mundo entero, ha causado gran pesar. Abogados del Partido Voluntad Popular recuerdan a Edmundo Rada como un gran luchador social. Él tuvo un trabajo social muy importante dentro del municipio durante todo el tiempo que duró en acción, tanto como político como en su cargo de concejal cuando estuvo. Solo sé que su legado más importante es el cariño que la gente, sobre todo de Petare, le tenía a él. Es lo más importante, la huella que él dejó fue ese sueño de ver materializado el mejor Sucre a través del cambio que todos queremos. El Ministerio Público designó a la Fiscalía 22 Nacional para que se encargue de investigar este caso y también para que logre dar con los responsables de este crimen. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Quiero saludar a Luis Isquiel, abogado penalista, experto en seguridad ciudadana y profesor de criminología. Señor Isquiel, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias. A ustedes. Bienvenido, como siempre. Hemos visto el caso de Edmundo y yo quisiera que usted te pudiera darnos una visión de qué es lo que ocurre. ¿Cómo es que se consigue a un dirigente político reconocido en las condiciones en las que se halló al exconcejal? ¿Qué o cómo se vive en Venezuela como para que ocurra algo así? Bueno, Pipo Rada es un dirigente de un barrio popular caraqueño que se denomina Petare. Es digamos, el barrio más grande de Latinoamérica. Estuvo 24 horas desaparecido antes de que su cadáver fuese encontrado en un sector de este municipio Sucre, al cual pertenece este barrio Petare. Su cadáver fue encontrado quemado, incinerado, estaba con las manos amarradas, una bolsa en su cabeza y tenía 2 disparos en la nuca. Todo esto hace pensar que sumado al activismo que ejecutaba Pipo Rada en Petare, siendo líder de Voluntad Popular, el mismo partido que el presidente Guaidó, todo esto hace presumir que se trata de una muerte potencialmente ilícita, como se denomina en el lenguaje técnico internacional. Y este tipo de muertes, según el protocolo de Minnesota, que es un documento emanado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debe ser investigado por una institución imparcial, autónoma, que lamentablemente en Venezuela no existe. Y hay el temor de que la investigación de este terrible asesinato no vaya a llegar a la verdad de lo que ocurrió. Señor Isquiel, ¿por qué podría desviarse esta investigación? ¿Qué motivación habría para ello? Bueno, en Venezuela para nadie es un secreto que la Fiscalía, el Ministerio Público está secuestrado desde hace bastante tiempo acá. El Poder Judicial no es autónomo, no es independiente, depende del régimen dictatorial que hay en Venezuela, le responde directamente Nicolás Maduro. La Policía de Investigación también está politizada y no tiene ningún grado de independencia. Por lo tanto, es prácticamente imposible que en esta situación de deterioro institucional del sistema de justicia en Venezuela vaya a existir una investigación imparcial. Ya ha ocurrido en casos anteriores, donde nunca se ha podido determinar la verdad o se ha establecido la verdad que al régimen le convenía. Estamos hablando de casos como el de Fernando Albán, estamos hablando de casos como el coronel Acosta Arévalo, asesinado en los sótanos del DIESIN, y también, aunque con otras circunstancias, pero también con el asesinato de Óscar Pérez. Todos estos han sido delitos a los cuales no se le ha llegado al fondo, no se ha llegado a determinar la verdad, y toda la población o buena parte de la población venezolana ha quedado descontenta con los resultados de esas investigaciones dirigidas por instituciones secuestradas por el PSV, que es el partido del régimen en el poder en Venezuela. Es decir, eso es un asesinato extrajudicial, eso es simplemente el Estado utilizando su aparato para una política de exterminio. ¿Eso es lo que se vive en Venezuela ahora mismo? Exactamente. Eso correspondería en un lenguaje técnico a una ejecución arbitraria. ¿Qué significa esto en la realidad? Bueno, una muerte producida por agentes del Estado
o producida por personas ligadas al régimen en el poder, con la complacencia, con la complicidad agentes del Estado. Podría ser cualquiera de las dos situaciones. Es decir, que lo haya asesinado la policía, por ejemplo, el grupo FAES, que es el grupo de exterminio que hay acá en Venezuela, a la orden de Nicolás Maduro, o que haya sido asesinado por colectivos, que son los grupos paramilitares que también le responden a Nicolás Maduro, o sencillamente por activistas oficialistas que hagan vida en Petare y que probablemente le dieron muerte a este dirigente de Voluntad Popular de nombre Pipo Rada. Pipo es un seudónimo por el cual era conocido acá. Y hay que recordar que hay muchas situaciones que hacen presumir que se trata de una ejecución arbitraria o de una muerte potencialmente ilícita. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, el presidente Juan Guaidó visitó Petare el 28 de septiembre, es decir, hace menos de un mes. Y quien organizó esa visita a Petare, bastante concurrida, por cierto, fue, entre otros, Pipo Rada. También hay otro elemento que hace presumir que podría tratarse de una ejecución arbitraria, y es el hecho de que familiares señalan que Pipo Rada estaba bastante preocupado porque el grupo de exterminio que hay en Venezuela, que se denomina FAES, le había tomado fotografías días antes, cuando se encontraba en una protesta con otra diputada de Voluntad Popular, allí en uno de los barrios que están dentro de Petare. Es decir, ya él temía porque este grupo de exterminio podría tomar represalias en su contra por estar dirigiendo la visita del presidente Juan Guaidó y protesta por distintos problemas que existen en Venezuela, como el agua, la falta de luz, el tema de la hiperinflación, la inseguridad, etc. Luis, ¿podemos decir que hay una política dirigida desde la alta esfera del régimen? ¿Es Nicolás Maduro el artífice de toda esta persecución, hostigamiento, incluso acciones que llegan a terminar en la muerte de una persona? ¿Es Nicolás Maduro? ¿Es Diosdado Cabello? ¿Es la cúpula del régimen quien ordena esto tan criminal? En Venezuela no hay respeto al derecho a la vida. Y esto no lo digo yo, esto lo acaba de señalar la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe específico para Venezuela. Allí se dio cuenta de más de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales en un año. Estamos hablando, a mi entender, del grupo de exterminio más mortífero de la historia de América Latina. La mayoría de esas presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos del grupo FAES, que es el grupo especial de la Policía Nacional Bolivariana, a la orden, por supuesto, de Nicolás Maduro. Y por otra parte, en este mismo informe de Bachelet se señalaba ya la preocupación de que este grupo FAES no estaba actuando solamente contra ciudadanos comunes, sino que después de que se presentan protestas sociales en Venezuela, el grupo FAES iba a esas comunidades donde se había protestado, buscaba a los líderes de estas protestas y en algunas ocasiones se presumía que le había dado muerte a estos líderes o habían cometido otro tipo de atropello a los derechos humanos. Repito, eso está plasmado en el informe Bachelet. Todo hace presumir que el caso de Edmundo Rada, o Edmundo Pipo Rada, podría estar enmarcado también en esto, en una violación al derecho a la vida por parte o de un grupo de exterminio a la orden del régimen de Nicolás Maduro, o, repito, probablemente de colectivos, de estos grupos paramilitares, o de miembros del partido oficialista que hubiesen actuado con la complacencia o con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro. Ahora bien, lo que todo el mundo quisiera es que se determinara la verdad de los hechos, que se fuese al fondo de este asunto y que nadie estuviera presumiendo nada, sino que se estableciera la verdad. Ahora bien, con un secuestro institucional del Ministerio Público, que es la Policía de Investigación, del Poder Judicial en su totalidad, desde los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hasta el juez de menor instancia, acá en Venezuela no hay ninguna posibilidad del establecimiento de la verdad. ¿Qué es lo ideal en estas situaciones? ¿Qué es lo que establece el protocolo de Minnesota? Que inclusive pudieran actuar comisiones de la verdad con ayuda internacional, con ayuda de expertos forenses, de expertos investigadores internacionales, que le puedan dar alguna certeza a la investigación. Pero ya sabemos, por casos precedentes, como el asesinato de Fernando Albán y el del coronel Acosta Arévalo,
que Nicolás Maduro no está dispuesto a permitir ninguna investigación imparcial en este tipo de casos. Ahora, ¿qué hacer entonces? ¿A dónde acudir? Quienes hacen la denuncia o quienes tienen que hacerla, ¿a quién se dirigen, Luis? Bueno, hay un organismo como el Alta Comisionado que ya viene documentando todo este tipo de hechos. Hay que recordar también que la Corte Penal Internacional cursa un expediente bastante grueso por distintas violaciones gravísimas a los derechos humanos durante el régimen de Nicolás Maduro, pero ojalá estas instituciones actúen, no simplemente se queden en la documentación de estos hechos, sino que, por ejemplo, la fiscal Bensouda termine de abrir la investigación formal por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y lo otro es acudir a la comunidad internacional, que creo que ya está bastante clara, por lo menos los países de este hemisferio están bastante claros en la característica dictatorial y violatoria de los derechos humanos de la dictadura de Nicolás Maduro. Y ojalá también, digamos, se articulen acciones que le pongan fin a este asunto, que es un problema que principalmente le atañe a los venezolanos, pero que ya tiene repercusiones en toda esta región. Pero en el plano internacional pasa esto, no son pocos, 105 países ayer precisamente apoyaron al régimen de Maduro para que entre, irónicamente, en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, de Naciones Unidas. Sí, por eso te decía que el mundo occidental, las democracias occidentales, son las que tienen que ponerle énfasis en la finalización de esta dictadura y ejercer mayor presión acá. El tema del puesto en el Consejo de Derechos Humanos no es la primera vez que ocurre. Hay que recordar que la dictadura sangrienta de Gaddafi también llegó a sentarse allí. Cuba, o sea, una dictadura de más de 50 años con asesinatos y con distintas violaciones a los derechos humanos, también logró sentarse en este puesto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así que eso, digamos que no es de extrañar. La ONU, al parecer, funciona así. El tema, te hablo de esta región, de los países latinoamericanos y de las democracias occidentales, de las democracias europeas, que tienen que ejercer mayor presión para que de este lado del mundo no existan regímenes como el de Nicolás Maduro, donde se violan masivamente los derechos humanos. La comisión, Luis, los delegados que dejó Michelle Bachelet, siguen recopilando la información sobre lo que sucede en Venezuela. ¿Tienen contacto con las distintas organizaciones para denunciar casos como este de Edmundo? Mira, no tengo una información precisa sobre ese punto, pero entiendo que hubo un tiempo reciente en el que estuvieron de manera presente acá en el país los delegados de Michelle Bachelet. Entiendo que luego salieron de Venezuela y no sé si han regresado o si han regresado y se han quedado de forma permanente. Digamos que no hay mucha información acá acerca de eso, pero no es necesario que estén aquí para que se documente este tipo de hechos. Esto es algo que es un hecho notorio, público y comunicacional. Todas las circunstancias en las que ocurrió este asesinato y lo que va a ocurrir en los próximos, que uno puede presumir que es una investigación parcializada y que va a determinar dos cosas. O no, vamos a decir, o engavetan, como se dice coloquialmente, la investigación y no llegan a ningún resultado, o muy probablemente lleguen al resultado que la dictadura quiera señalarle al país. Pero el problema, repito, es que acá lo que se quisiera es el establecimiento de la verdad, no de la versión oficial de lo que haya ocurrido. Finalmente, ¿a quién pedirle que el caso no quede en impunidad, que se siga investigando? Hoy, ¿ante quién un familiar, por ejemplo, de Edmundo, de Pipo, una organización no gubernamental, a dónde va? ¿A la Defensoría del Pueblo? ¿A la Fiscalía que designó la constituyente madurista? ¿O simplemente no hay manera de que en este momento alguien haga una investigación seria que llegue a conclusiones, además? Seguramente la Asamblea Nacional, que sesiona el próximo martes, abrirá una investigación, se designará una comisión para que investigue estos hechos, pero el problema es que la dictadura de Nicolás Maduro no reconoce a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, por la que votaron más de 15 millones de venezolanos. Y la verdad es que esta institución está de manos atadas ante la concreción de realidades de sus investigaciones. Michelle Bachelet ya recogió las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, probablemente las siga recogiendo. Repito, queda una esperanza en la Corte Penal Internacional de que por fin abra formalmente una investigación por lo que ocurre acá en Venezuela.
Y mientras tanto, mientras no haya una actuación internacional, institucional, mientras los países, las democracias occidentales no presionen fuertemente y definitivamente a la dictadura de Nicolás Maduro, lo que va a seguir ocurriendo es que los venezolanos se van a seguir muriendo de hambre, van a seguir saliendo masivamente acá del territorio nacional a buscar futuro, a buscar vida en otros lados, creando desestabilización, creando problemas en los países vecinos que se han visto abarrotados de la cantidad de venezolanos que salen huyendo de las terribles condiciones a las que los tiene sometidos esta dictadura. Seguirán muriendo niños, seguirán una población viviendo sin luz, sin agua, y seguirán todos los problemas que existen hoy en Venezuela y, repito, que se están exteriorizando a los países vecinos. En pantalla, Luis Isquiel, abogado penalista, experto en seguridad ciudadana, además profesor de criminología. Gracias, Luis, como siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, como siempre. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a nuevas manifestaciones. Ayer había adelantado que en el intento por lograr el objetivo del cese de la usurpación, los ciudadanos deben volver a su espacio natural de protesta, la calle. Luis Alejandro Laya, nuestro periodista en Venezuela, está ahora mismo en Valencia, es la capital del estado Carabobo, en el centro del país, y tiene el reporte en directo. Luis, te escuchamos con atención. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, Juan Guaidó ha hecho una visita acá al centro de Venezuela, al estado Carabobo más precisamente. Él pues ha hecho un llamado nuevamente a la calle, ha señalado que se debe volver a reactivar la calle, que es muy distinta a la condición que había en el año 2017 o en el año 2014 a la que hoy se tiene en Venezuela, una crisis muchísimo más grave, también un apoyo internacional firme y contundente, así lo ha asegurado, ha hecho un llamado principalmente para el próximo 16 de noviembre. Sin embargo, antes de esa fecha habrá ciertas movilizaciones, 22 y 23 de octubre, paros de maestros, 24 de octubre, una movilización en torno al tema de los servicios públicos, principalmente la crisis eléctrica en reivindicación al Estado Zulia. Luego, el 30 de octubre, una protesta de las enfermeras a nivel nacional, y luego esta del 16 de noviembre, que sería la gran movilización. Ha indicado debe ser en todo el país de forma pacífica y contundente. Vamos a escucharlo. Venezuela se levanta, Venezuela va a la calle, Venezuela insiste, Venezuela lo va a lograr, Venezuela no se rinde, Venezuela se levanta con fuerza, con esperanza, con luz, para poner fin al sufrimiento, porque tenemos las capacidades, porque las construimos, porque no nos vamos a acostumbrar. También el presidente encargado de Venezuela ha hecho un llamado a todas aquellas personas que pudiesen ser escépticas a las movilizaciones, a la protesta de calle por los acontecimientos que en años anteriores han ocurrido, incluso el mismo mes de abril de este año. A ellos ha hecho un llamado, ha indicado que a pesar de la persecución del régimen, a pesar de la violencia, a pesar de los muertos, el más reciente, el exconcejal Edmundo Piporrada, también ha señalado que se debe continuar en la calle, que se debe reivindicar a todas estas personas que han dado su vida y que incluso han pagado tiempo en la cárcel. Ha hecho un llamado a que pierdan el miedo, a que a pesar de que este exista, pues se salga a la calle a presionar al régimen. Escuchámoslo. Que con la calle no se logra nada, que solamente pudieran herir a algunos jóvenes estudiantes. Les quiero decir algo a todos esos jóvenes estudiantes, amigos, como Cecita, como Miguel Castillo, mi amigo, mi hermano que murió en 2017. Todas esas luchas nos han llevado aquí. No ha sido en vano su muerte, ni lo podemos permitir. Ni podemos permitir que se olvide cada uno de esos nombres. Juan Guaidó también tocó otros temas durante esta asamblea en la que participaba acá en el estado Carabobo. Ha indicado, entre otras cosas, sobre la ONU y su Comisión de Derechos Humanos. Ha señalado que es un error que se haya aceptado Venezuela. También ha indicado que deben revisarse los mecanismos internos de este organismo, pues ha especificado que un país con tantas violaciones, con tantas denuncias y también tan cuestionado en esta materia, no debería estar ocupando una silla de forma tan fácil. Lo que sí dejó claro es que esto no sería una victoria de Nicolás Maduro, sino un trabajo que se había venido haciendo en los últimos años y pues
el mundo ha quizás cedido también como una forma de presión. Esta es la información que nosotros tenemos desde acá, desde la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, en Venezuela, y con ella volvemos al estudio. Buena tarde, Carlos. Una muy buena noche para ti, ya casi entra la noche en Venezuela. Luis Alejandro Laya, reportando esta vez desde la ciudad de Valencia, en el centro de Venezuela. Pausa en la tarde. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24, allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas y reportajes, además la señal en vivo. Recuerden conectarse, www.youtube.com/NTN24. 2 días para que los bolivianos acudan a su cita con la democracia. El próximo domingo 20 de octubre se dará la elección general en la que se escogerá presidente, vicepresidente y los 166 miembros del Parlamento con mandato de 5 años entre el 2020 y el 2025. Evo Morales, el que llegó al poder en 2006, logró postularse tras la decisión del Tribunal Constitucional que declaró como un derecho humano la reelección de un dirigente político, pese a que el 21 de febrero de 2016 los ciudadanos rechazaron en referendo esa posibilidad. Su rival es el expresidente Carlos Mesa, de 66 años, quien está encabezando el movimiento de oposición. Mesa gobernó Bolivia por menos de 2 años hasta verse forzado a renunciar en 2005 debido a protestas por el alza en los precios de los hidrocarburos. Está con nosotros Juan Carlos Núñez, el director de la Fundación Jubileo de Bolivia. Señor Núñez, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, un saludo a todos los televidentes. Señor Núñez, a pesar de que Evo Morales en un principio no iba a participar en estos comicios, pues ya lo decía, un tribunal avaló su postulación. Pero eso va en contra de una decisión que ya había tomado el pueblo boliviano, que le había dicho no queremos más una reelección del presidente. Este hecho de que finalmente sí se pudiera postular ha mermado la intención de los bolivianos de participar. Hablo sobre todo de los opositores, de quienes buscan cambio político en el país. Bueno, creo que hay que diferenciar muy claramente. Ahí hay un tema profundo, estructural. Cuando hablamos de ese referéndum, ese es un mecanismo constitucionalmente reconocido y que además se vuelve la decisión de un referéndum prácticamente una decisión vinculante para el Tribunal Supremo Electoral. Ahí hay un serio cuestionamiento sobre el rol que ha cumplido el Tribunal Supremo Electoral. Pero también, por otro lado, el escenario de las elecciones iba a darse. Teníamos que esperar ahora, en este año, tener las elecciones nacionales. El gran conflicto es que tenemos justamente a este binomio que está cuestionado porque pues se ha transgredido la Constitución y se han transgredido varias normas que lo que hacen es debilitar la institucionalidad democrática. Entonces es un escenario bastante complejo el que tenemos hoy en Bolivia. Creo que las expresiones de los cabildos, esta otra manera de expresión ciudadana, también reconocida por la propia Constitución como parte de la democracia participativa, ha sido otra vez un llamado de atención estos últimos días, con unas concentraciones masivas en las principales capitales del país, que también vuelven a darle un mensaje de recordar lo inconstitucional que significa esta postulación. Vimos por allí en unas imágenes al presidente Evo Morales saliendo, prácticamente corriendo de una concentración porque el rechazo de la gente era tal que tuvo que salir de allí. Sí, bueno, fueron este tipo de expresiones de la ciudadanía y creo que eso tiene que llevarnos a una reflexión profunda. Creo que en estas elecciones de este 20 de octubre es un día muy importante para todos los bolivianos porque no solamente estamos definiendo la elección de un presidente, vicepresidente o los 160 representantes en la Asamblea Legislativa, sino que estamos hablando de fortalecer o debilitar la democracia en su propia institucionalidad en el país. Esta es la grave importancia que tiene estas elecciones en Bolivia. ¿Usted ve posible una segunda vuelta? Bueno, se han hecho varias encuestas y entre ellas
en un trabajo conjuntamente de mi institución y varias universidades públicas, más en una línea de un trabajo académico, pues nos mostraba en las últimas encuestas una tendencia que sí podría ser posible una segunda vuelta, y eso marcaría un escenario todavía más desafiante hacia adelante, pues en 60 días debería cumplirse esa segunda vuelta, si ese es el caso. Estamos hablando de aproximadamente hacia el 15 de diciembre. Señor Núñez, existen ahora mismo en Bolivia, olvidemos el tema de que el tribunal de alguna manera le pasó por encima al pueblo en esa decisión del 2016, pero existen condiciones para elegir libremente, sin presiones y con observación de agentes externos, es decir, observación internacional. ¿Habrá para esta elección? Bueno, hay mucha tensión por esta importancia que tiene en Bolivia la situación que hoy vivimos. Por un lado, lógicamente, hay una grave dependencia de los distintos órganos del Estado al Poder Ejecutivo, y qué pena que también eso se refleje en el Tribunal Supremo Electoral. Quiere decir que el árbitro en esta contienda electoral muestra ciertos niveles de parcialidad. Un silencio electoral estos días y que se le acepte al presidente Morales seguir informando sobre su gestión pública, siendo es candidato. Son temas y vacíos que tiene la norma electoral, pero bastante cuestionables, y es lo mismo que nos pasó a nosotros, prácticamente al sacar una encuesta tan importante con 14.000 entrevistados en el país y con una información muy técnica y muy científica, ha sido por el Tribunal Supremo Electoral, y más pensamos por los resultados que esto daba, porque efectivamente creo que esta encuesta y este conjunto de encuestas han cambiado el escenario político en Bolivia. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Lo que deseamos es que, por supuesto, todo salga bien en el marco de la democracia este fin de semana, exactamente el domingo en Bolivia. Ese es Juan Carlos Núñez, el director de la Fundación Jubileo de Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto, buena tarde. Así, al final de la tarde, recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24, y mi cuenta @CESánchezM. Tengan todos un feliz fin de semana.